Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, 29-39. En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirle. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no le permitió hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al escampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron: todo el mundo te busca. Él le respondió: vamos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido. Así recorrió toda Galilea, predicando en la sinagoga y expulsando los demonios. Palabra del Señor. De San Marcos, en el capítulo 1, el versículo del 29 al 39, Jesús nos enseña 4 pasos importantes para los que queremos servir al Señor. Primero, el texto dice que Jesús estaba con sus discípulos en la sinagoga. La sinagoga se iba a escuchar la palabra de Dios y a orar. En comunidad se escuchaba la palabra de Dios y se oraba en comunidad. Dice el texto que cuando salió de ahí, se fue con sus amigos con los que estaba orando, se fue a compartir con ellos en su casa. Y encontraron que la suegra de Pedro estaba enferma. Y enseguida dice el texto que Jesús se le acercó, la tomó de la mano, la levantó y la sanó. El texto dice que Jesús hizo ahí una sanación. Y el texto sigue diciendo después que se agolpó muchas personas en la noche, personas que querían, le llevaron los enfermos, que Jesús los sanara, y Jesús estuvo sanando y expulsando demonios hasta tarde, dice que estuvo haciendo eso. Pero el texto continúa diciendo que Jesús se levantó de madrugada a orar a un lugar apartado. Y cuando lo fueron a buscar, él dijo: vámonos, que yo he salido a predicar y a expulsar demonios. Entonces, yo veo en este texto 4 cosas muy importantes para un servidor del Señor. Primero, que Jesús oraba y escuchaba la palabra y oraba la palabra en comunidad. O sea, iba a la sinagoga a escuchar la palabra, o sea, la lectura de la palabra, leía la palabra y la escuchaba y oraba en comunidad. Segundo, que servía, así como le sirvió a la suegra de Pedro sanando, también sirvió a todas esas personas que le llevaron a la puerta de su casa para que la sanara, o sea, le prestó un servicio. Tercero, dice que se levantaba de madrugada a orar en un lugar despejado, o sea, solo, o sea, la oración personal. Y cuarto, dice que salía a predicar y a expulsar demonios. O sea que ahí hay una secuencia muy importante para todos los que queremos servirle al Señor. Tenemos que escuchar la palabra de Dios y orar en comunidad. Tenemos que prestar un servicio. En este caso, Jesús hizo sanando a los enfermos y a la suegra de Pedro. Tercero, tenemos que tener oración individual, preferiblemente de madrugada. Y cuarto, tenemos que llevar el mensaje de salvación o predicar, y si tenemos el carisma, sacar los demonios. Eso es como un esquema que deberíamos tener todos los servidores del Señor. Orar en comunidad, escuchar la palabra o leer la palabra y escucharla en comunidad. Prestar un servicio, en este caso Jesús sanó a la suegra de Pedro y sanó a muchos enfermos. Tercero, orar personalmente, oración personal, preferiblemente de madrugada. Y cuarto, evangelizar o predicar la palabra de Dios. Así que en esta lectura el Señor nos está enseñando cómo actuar los que queremos servir al Señor. Oremos. Amado Dios,
En esta hora te queremos alabar y darte gracias, porque eres un Dios de amor y de misericordia. Y tú hoy nos enseñas cómo servir a los demás, cómo tenemos que tomar fuerzas a través de la lectura de la palabra, preferiblemente en comunidad, la oración en comunidad, la oración personal, pero siempre prestando un servicio a los demás. Tenemos que orar y actuar, escuchar la palabra y actuar, leer la palabra, orar en comunidad y actuar. Y tenemos que tener un grupo de personas con las que nos reunimos. Tenemos que tener unos íntimos en grupo de oración, personas con las que nosotros nos visitemos, personas con las que estemos en continuo proceso de conversión y de oración. El texto dice que Jesús fue a visitar a sus amigos con los que había estado en la sinagoga, fue a su casa. Así que, Señor, regálanos a nosotros, Señor, el que en la medida en que lo podamos reunirnos y compartir en familia, reunirnos en la sinagoga, en este caso en la iglesia, en el grupo de oración, compartir la palabra, orar en comunidad, la oración personal y predicar o enseñar o evangelizar tu palabra. Bendito sea, Señor. Gracias, Señor, por lo que nos enseña. Gracias por lo que nos regala. Que tu Santo Espíritu nos dé la fortaleza y la fuerza para cada día ser verdaderos instrumentos tuyos y poder llevar el mensaje a otras personas. Gracias, Señor, porque pones en nuestro corazón la necesidad de llevar el mensaje de salvación a muchas más personas. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Te glorificamos y te damos gracias. Hoy queremos pedirte, Señor, por las personas enfermas, para que tú, en tu infinito amor, Jesús, a través de nuestras palabras y de nuestras manos, en lo que sea posible, sean sanadas por el poder de tu nombre. Que tu sangre poderosa sea lavando, purificando y sanando todas las heridas, las enfermedades, y seas liberando por el poder de tu nombre todo aquel que esté enfermo, todo aquel que esté en clínica, toda persona que esté en la UCI, por el poder de tu nombre, quedan sanos ahora. Creemos que tú tienes el poder para hacerlo. Amén, amén y amén. Salmo 91:1. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Dios se preocupa por ti. Ha prometido no abandonarte. Confía en el Señor.